Ya, muy bien, ¿qué más? A ver. Sí, a ver. Sí, estrella. Mm, Sí, la función contar sí nos permite contar rangos específicos de una columna. O sea, en caso, digamos, contar cuántos casados hay, cuántos divorciados o cuántos solteros hay. Ya, ya, muy bien. A ver, veamos. Precisamente, el contar por sí solo nos permite saber pues la cantidad exacta, por ejemplo, de cuántos registros tenemos o la cantidad de un producto X, ¿no es cierto? Para poder tener pues una exactitud o una precisión en lo que nosotros vamos a enfocar este trabajo, ¿no? Es saber con qué tipo de datos y la cantidad, pues, para tener datos más precisos, ¿no? Para nuestros gráficos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de la función contar, ojo, vamos a ver 5 tipos, ¿sí? Ya hemos visto uno de ellos, ya hemos visto uno de ellos, pero vamos a ver 4 más. Y ojo, cada tipo de función contar me va a permitir contabilizar diferentes tipos de datos o diferentes criterios, ¿sí? Hay una observación, ojo, no solamente me va a permitir contabilizar, por ejemplo, celdas, ojo con eso, ¿ya? Sino va a depender mucho, como bien lo he mencionado, de acuerdo, por ejemplo, al criterio que nosotros vayamos a determinar, ¿sí? Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer es lo siguiente, a ver. Primero, vamos a verificar o vamos a conocer Ingeniero, disculpa, ¿en qué parte vamos a agregar una celda? en la columna, es acá, antes de estudiantes, antes de estudiantes, antes de estudiantes. Ahí está, la primera Sí, columna. gracias. Ahí, ya. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar cada una de estas funciones del contar. Como les he indicado, tenemos cuatro funciones propias del contar, ¿sí? Vamos a iniciar con el primero, que viene a ser el contar propiamente, ¿sí? El contar. ¿Qué me permite contabilizar esta función? A ver, ¿quién me podría decir? A ver, ¿qué me permite contabilizar esta función? A ver, De ingeniero, buenas noches. Como dijeron mis compañeros, nos permite contar el número de celdas en un rango determinado, ¿no? número de celdas. A ver, Sí, ya, a ver, Jesús. A ver, o bueno, lo que usted necesita, o sea, lo que usted necesita saber, depende, ¿no? Dependiendo. ya, Profesor, buenas noches. Creo que cuenta las celdas que tienen números o cifras, ¿no? En número. ya, ya, muy bien, a ver. A ver, vamos a verificar, ya, vamos a corroborar eso. Vean, vamos a aplicar la función contar para el primer rango de datos que viene a ser estudiantes, ¿sí? Ponemos igual, contar, vean, acá están las 5 funciones del contar, ¿sí? Vamos a aplicar el primero y vean, los argumentos me piden, ¿no? Valor 1, 2, 3. Vamos a contabilizar el primer rango de datos. Ahí está. Ojo, no me cuenta las celdas. Vamos con el siguiente, con nota 1.
¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que me permite contabilizar esta función del contar? Vean, precisamente se va a enfocar más en lo que vienen a ser los datos numéricos. ¿Sí? Los datos numéricos. Es por eso que aquí, vean, voy a aplicarlo acá, igual suma. Dice, nos suma todos los números en un rango de celdas. Ojo, suma todos los números en un rango de celdas. Es decir, va a contabilizar todas las celdas, pero ojo, que contengan un valor numérico. Ojo, que contengan un valor numérico. A eso se refiere, los números en un rango de celdas. ¿Sí? Ay, perdón, esto no es. Nadie me dice nada. Ya, ahora sí. Y ahí está, el número de celdas de un rango que contiene números. Ya decía qué pasó acá. Ya, ahí está. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Ahí está. Están durmiendo, creo ya, de viaje y recién seguro están llegando. Ajá, ahí está. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Ya, ojo con eso. Ya, esa es la función del contar. Ya, del contar. Ya, ahí está. Muy bien. Veamos el siguiente, que viene a ser contar blanco. ¿Qué se entiende por la función contar blanco? A ver, Profe, ¿cuenta las celdas que están vacías? ya, De un rango determinado. ya, claro, ya de un rango determinado, ¿no? Ya, ya, muy bien. Es decir, docente que cuenta las celdas que no tienen valor o texto, ¿no? Dentro de las celdas. Valor o texto. Ya, a Sí. ver, vamos a ver. A ver, por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver con el blanco. Yo me voy a acercar. Cero. Cero, no hay celdas en blanco. Vayamos a estos de aquí. Estado 2, 3 y 4. Igual, contar blanco. Me muestra cero. Igual, contar blanco. Acá me muestra 6. Y acá, a ver, ¿cuánto creen que me muestre? ¿Cero o 6? Acá se ha movido, acá, acá y acá. A ver, ¿cuánto creen que muestre aquí? Nueve. Esta manera, a ver, esperen. Ya. Hemos indicado que los datos de tipo texto, sí, los datos de tipo texto van entre comillas. ¿Para qué? Para que Excel pueda identificar este valor, ¿no? Este valor, estos valores, como datos de tipo texto. ¿Sí? Para que lo pueda identificar, ojo, como datos de tipo texto. Ahora, los datos numéricos lógicamente no van entre comillas, ¿no es cierto? Si lo ponemos entre comillas, lo estaríamos estableciendo como un valor de tipo texto, ¿no? Y no podríamos, por ejemplo, aplicar una suma o una función que nos permita pues, hacer algún tipo de operación,
¿no? Algún tipo de operaciones matemáticas, ¿cierto? Pero ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Acá, bien. Este símbolo será un valor numérico. A ver. ¿Será algún valor numérico? ¿Qué dice? ¿Sí o no? A ver, Lenis, José. Eso no es un valor numérico. A ver, Tracy. Uy, ¿qué pasó? He dormido. A ver, nadie. A ver, Eliana. A ver, ¿me escuchan? Me escuchan, ¿cierto? A ver. Sí se escucha, Sí se le ingeniero. escucha. ¿Qué Ahí, ¿por qué pasó? no responden? Ajá. Eso no es un valor numérico, ese símbolo. Sí es Es un valor numérico. ¿Qué valor numérico? A ver. mayor o menor. Ah, pero, Mayor en este caso. pero eso no es un valor numérico. Es un operador de Es un símbolo numérico. comparación. Es un, No es un operador de comparación más. No es un número. Ojo. Entonces, precisamente por esa razón es de que aquí nosotros vamos a aplicar las comillas de esta manera, ¿sí? ¿Para qué? Para que Excel pueda reconocer este valor y lo pueda identificar como un operador de comparación. Ojo. Lógicamente, ¿qué va a hacer Excel? Lo va a identificar y va a decir, ah, ya, tú no eres un valor de tipo texto, pero sí un operador de comparación. Entonces, es por eso que les vuelvo a repetir, para poder identificarlo, lo ponemos entre las comillas. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, una vez que lo hemos establecido dentro de las comillas, recién allí le damos enter. A ver, ya, mayor a 11 le hemos puesto. Ahí es que aquí tenemos pues 11.5. Tendría que ser mayor, no está bien mayor a 11, no. Mayor o igual a 12. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? Ahora sí, volvemos a nuestra función contará. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, en la función contará, vean, en este caso, a diferencia de las demás funciones, ¿sí? Del contar o contar blanco, acá con la función contará sí me permite contabilizar ese rango de datos. ¿Qué pasa si lo establezco para datos numéricos? También lo va a contabilizar. Quiero que vayamos aquí a los estados, estado 2, 3 y 4. Ahí. Vean, igual contará y vean, acá me aparece 15. Oye, acá me aparece 15
¿Cuánto me aparecerá aquí? ¿Cuánto será el conteo que haga acá? ¿Cuánto creen? A ver. ¿Cuánto creen que hará el conteo ahí? A ver. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál creen que sea el resultado final? ¿Nadie? A ver, veamos. 9. ¿Por qué aquí? Y aquí me muestra el mismo resultado y con la función contar blanco acá y acá. Ya que es diferente. Veamos. Primero, la función contar blanco, ojo, la función contar blanco lo que me permite es contabilizar las celdas, ojo, las celdas que no contengan, o perdón, me permite contabilizar las celdas que contengan, ¿sí?, algún valor. Es decir, en otras palabras, esta de aquí, esta, tienen un valor en esa celda. ¿Y cuál es ese valor? El, ¿qué viene a ser esto? El, a ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, Carlos, Luis Anthony. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos ahí? Alejandra. Tenemos un espacio, ingeniero. Exacto, tenemos pues el espacio, ¿cierto? En otras palabras, estas celdas, ¿sí?, en sí no están vacías, sino que contienen como resultado, contienen un espacio. Es el resultado. En otras palabras, por ejemplo, si yo aplico aquí la función igual contar si y selecciono todo esto y mi criterio viene a ser las celdas que como resultado contienen un valor de espacio, me va a mostrar 6. ¿Ya? Ahora, acá, ¿qué sucede? ¿Cuál viene a ser el resultado aquí en el valor si falso? A ver. ¿Cuál es el resultado ahí? Ahí no hay espacio, solo hay dos comillas. Exacto, solamente hay dos comillas sin espacio. En otras palabras, el resultado final no viene a ser un valor, ¿ya? No viene a ser un valor, es decir, no un valor como el espacio,
¿sí? Ojo con eso. Es decir, está, como bien lo han mencionado, en blanco, ¿sí? En blanco. Ese es el resultado. Por eso que aquí, por ejemplo, en esta función, contar blanco, ¿sí? Cuando lo apliqué, me está contabilizando las celdas que no contienen ningún valor. Ojo, que no contienen ningún valor. Y lo propio va a suceder con el estado 4. Ingeniero, no se le escucha. A ver, ¿me escuchan? Recién, ingeniero. Pensé que era mi computadora. Como que recién. ¿Y por qué recién me dicen? Hace media hora estoy Yo, hablando. Estoy hablando solito. Ya. A ver, de nuevo. Ah, bueno, ya, no importa. Ya, acá. Vean. ¿Por qué en la función contará me muestra 15 y en la función contar blanco me muestra 6? Porque en la función contar blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a contabilizar? Las celdas que no contengan ningún valor. Ojo, ningún valor. Entonces, estas celdas que estoy seleccionando, voy a poner otro color, ya. Estas celdas que estoy seleccionando, ¿no? Que están de color verde, ya, verde claro. Como resultado final, hemos indicado, ¿no? Acá vean, que no contenga, ¿no? O que no muestre un valor, ya, un valor que esté en blanco. Pero ojo, una cosa es que no contenga ningún valor
Y otra cosa es de que la celda esté vacía. Entonces, ¿qué pasa con la función contará? Lo que les decía aquí. La función contará, mira, vean, dice, no, la función contará cuenta la cantidad de celdas que no están vacías en un intervalo. Ojo, que no están vacías. En otras palabras, estas celdas, que entre comillas, no muestran ningún valor, no están en blanco o no están vacías, sino que contienen una función. En este caso, la función sí. Una cosa es el resultado. El resultado me muestra que no contengan ningún valor. Pero para que muestre ese resultado que hemos aplicado la función. Y lo que contienen estas celdas vacías es la función. A diferencia del estado 4, que se observan aquí, acá sí podemos determinar que están vacías. ¿Por qué? Porque no hay ninguna función, ningún resultado ahí. ¿Ya? Es por eso que ahora sí, allí sí me muestra un conteo de 9. Porque solamente está contabilizando las celdas que contienen un valor o que no están vacías. Ahí está. Que no están vacías. ¿Sí? Esa es la diferencia del contar blanco y del contará. El contará me va a contabilizar siempre y cuando esa celda contenga algún tipo de elemento, ya sea una función, un resultado o, no sé, un punto ahí, ¿no? Bueno, considerado un valor también, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? Entre estas dos funciones. ¿Ya? Listo. Entonces, dicho eso, ya hemos aplicado las 4 funciones del contar. Entonces, aquí el que nos saltaría sería la función del contar, sí, conjuntos. Que esto lo vamos a aplicar en la siguiente hoja. Vamos a abrir una nueva hoja y le vamos a poner aquí contar, sí, conjunto. Para ello, nosotros en nuestra hoja de datos, ¿no? Nuestra hoja de base de datos, ¿sí? Hemos aplicado o hemos establecido los administradores de nombres. Vamos a utilizar estos administradores de nombres. Ojo, todo es con libros. Este es del ejemplo 1, este no cuenta. Este no cuenta, pero sí todo lo demás. ¿Ya? Hemos establecido los nombres o el administrador de nombres, ¿no? En modo ámbito libro, ¿no? El ámbito viene a ser libro, ¿sí? Para poder utilizarlo y aplicarlo en otras hojas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la función contar si conjunto, pero ojo, no en el mismo documento, o sea, no en esta hoja de base de datos, sino en una nueva hoja llamada contar si conjuntos. ¿Ya? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a trabajar solamente, a ver, con dos rangos de campo. Con el de, a ver, ciudad y con el de, y con el de facultad, ¿ya? Ciudad, ciudad y cargo, perdón. Ciudad y cargo. ¿Ya? Ciudad y cargo. Entonces, a ver, un momento, a ver, vamos a establecerlo.
Ya, a ver, una captura de esto. Y lo vamos a establecer de la siguiente manera. Listo, a ver, nos vamos a la función contar si conjuntos, o perdón, a la hoja contar si conjuntos, la que acabamos de crear. Y vamos a contabilizar en esta hoja, primero, a todos los datos de ciudad. ¿Ya? Ahí está, le ponemos ciudad. Y vamos a contabilizar la cantidad de registros que tenemos, pero por ciudad. Es decir, por ejemplo, vamos a ver de Arequipa, ¿no? ¿Cuántos tenemos de Arequipa? ¿Cuántos tenemos de Cusco? ¿Cuántos tenemos de Lima? Loreto y Tacna. ¿Ya? ¿Qué función utilizaríamos para contabilizar a los que son solamente de Arequipa, de Cusco, de Lima, de Loreto y de Tacna? A ver, ¿qué función? ¿Cuál de estas cuatro? Contar, sí. Función contar. Sí, muy bien. Entonces lo contabilizamos. A ver, cuéntenlo por favor. Cuéntenlo. Ahí. Ya. A ver. Listo, a ver, ¿ya lo tienen? Sería igual contar sí. ¿Y cómo contabilizamos? Me pide el rango. ¿Cuál es el rango? Ciudad. Entonces, como estoy trabajando con los administradores de nombres, simplemente escribo ciudad, pongo punto y coma y selecciono el criterio. Ahí está. Lo propio para Cusco. Igual, contar sí. Contar sí. Ciudad. Y selecciono el criterio. Ahí está. A ver. Ahora vamos a hacer la suma. A ver. ¿Encajará o no encajará? A ver. Ahí está. 214. Lo propio para la facultad. Ahí está. Facultades. Igual, en este caso, ¿cuál es mi rango? Mi rango viene a ser el de facultad. Ahí está. Ah, perdón, pero acá me estoy olvidando. Primero contar sí conjuntos. ¿Ya? Contar sí, perdón, contar sí nada más. Contar sí. Tengo el rango que sería facultad, ¿no? Ahora sí, facultad. Y luego el criterio, que sería administración. Ahí está. Entonces tengo administración, tengo comunicación, diseño, medicina y publicidad. A ver, esto lo voy a bajar un poco más. Listo, a ver, acá voy a hacer la suma. Voy a sumar para ver si suma o no suma. Ahí está, los 114 registros. Entonces, hasta aquí está conforme mis registros. Vean, acá tengo a todos los que son de Arequipa.
que son 55 en total. Igual para Cusco, Lima, Loreto y Tacna. Para administración igual. De administración, ¿cuántos pertenecen? 29, comunicación 5, medicina 9, publicidad 7 y así. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? A ver, todos ahí, por favor, ¿ya lo tienen? A ver. A ver, ¿ya lo tienen o no? A ver. Uno, profe. A ver. ¿Es conforme o no? A ver. Ya. Ahora vean. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, bueno, ya lo hemos visto en realidad. Hemos visto cómo funciona la función contarse y conjuntos. En este caso, me permite agrupar de 2 a más rangos. ¿Sí? De 2 a más rangos. ¿Sí? Para poder obtener una cantidad. En este caso, por ejemplo, ¿qué sucede? De estos 55 que son de Arequipa, por ejemplo, eh, pueden que sean 3 de administración nada más, ¿no? Pueden que sean 3. De ahí, por ejemplo, no sé, de diseño pueden que sean 15, ¿no? 15 de Arequipa, pero que están en la facultad de diseño. Y así, igual de en publicidad. No, por ejemplo, de publicidad, de los 55 pueden que sean 7, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, con la función contar sí conjuntos, perdón, con la función contar sí conjuntos, nosotros podemos agrupar estos datos y en base, ojo, aquí ya no estamos trabajando con un criterio, sino estaríamos trabajando con 1, 2. Es decir, que esta función contar sí conjuntos, ya esta función contar, ya, esta función contar sí conjuntos me va a permitir trabajar, sí, me va a permitir trabajar de 2 criterios a más, es decir, de 2 condiciones a más. Si voy a trabajar solamente una condición, no necesito pues aplicar el contar sí conjuntos. No, simplemente el contar sí, nada más, si es para uno. Pero si es de 2 a más, ahí sí aplico el contar sí conjunto. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita de doble entrada. A ver, lo voy a pegar aquí. Solamente los títulos, es decir, los, los datos. Por ejemplo, en este caso de facultad, ¿no? Facultad voy a copiar administración, comunicación, derecho, diseño, ingeniería, medicina y publicidad. Y lo voy a pegar acá. En este caso, así, ya, listo. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una tablita. Vamos a hacer una tablita de doble entrada. Para ello vamos a establecer los bordes. ¿Sí? A ver, Profesor, disculpe, ¿lo puede hacer de nuevo? ¿cuál? Solamente hemos seleccionado los datos. Nada más. Es decir, los de ciudad en las filas y los de facultad en las columnas. ¿Sí? Y hemos seleccionado este rango de celdas, ¿sí? Hasta donde limita con el de publicidad y el de Tacna, ¿no? Que son los dos últimos datos. Y estamos estableciendo los bordes. Nada más, solo eso. A ver, ¿todos están ahí? A ver, por favor. A ver, todos, por favor, a ver. Formen la tablita, a ver. Esta tablita. A ver.
tienen? Todavía, ingeniero. A ver si nos apuramos un poquito. A ver. Simplemente seleccionen pues los datos, chicos, los que ya tenemos acá. Perfecto. Uy, ya, ahí está. Seleccionan y lo pegan. Pegan. Igual acá. A ver. A ver. Ya. Listo. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer el conteo. Para ello, vamos a trabajar con las referencias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuántas personas son de Arequipa y han estudiado en la Facultad de Administración. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo haríamos eso? A ver, igual, contar si conjuntos. Y vean, me pide el rango criterio 1. ¿Ya? Me pide el rango criterio 1. ¿Ya? ¿Cuál sería mi primer criterio? En este caso voy a aplicar el de ciudad. ¿Ya? Ahí está. Uy, ciudad. Ahí está. Es decir, ese viene a ser el primer argumento, rango criterio 1. Luego me pide el punto y coma. Y este, acá vean, acá solamente me dice criterio 1. Es decir, la condición en este caso sería Arequipa. Ahí está. En otras palabras, estos dos argumentos vienen a ser lo que hemos aplicado acá. Pero ahora vamos a unir estos dos. ¿Sí? Lo vamos a unir. Entonces, ¿cómo lo unimos? De la siguiente manera. Vean, acá me aparece rango criterio 2. ¿Qué hago? Le pongo punto y coma y selecciono el rango criterio 2, que en este caso sería el de facultad. ¿Ya? Entonces, de facultad, ¿qué es lo que deseo contabilizar? Administración, comunicación, derecho, diseño, todos estos, ¿cierto? ¿Qué hago? Aplico el punto y coma y selecciono, en este caso, el primero sería H2, ¿no? Que sería el de administración, el que está aquí. Como no se ve, lo estoy escribiendo en realidad, ¿no? Y listo. Eso es todo. Le doy Enter y ahí está. Entonces, vean, de administración, ¿cuántos son de Arequipa? O sea, ¿cuántos han estudiado o cuántos de Arequipa han estudiado administración? A ver, 15, ¿cuántos? 15 personas. 15 personas, ¿no es cierto? Muy bien. Díganme, a ver, ahora completen el resto. A ver, para comunicación, Cusco, Lima, Loreto, Tacna, Derecho, Diseño, Ingeniería, Medicina y Publicidad. A ver, complétenlo, a ver, complétenlo, a ver. Ahí está. ¿Ya lo tienen? Ya lo he completado ya, rapidito. Lo dejaré. Listo. A ver.
¿Ya lo tienen? A ver. ¿Han hecho el trabajo de referencias? No les dejé el trabajo de referencias, ¿no es cierto? No les he dejado. ¿O sí? No les he dejado el de los tipos de pegados. Ya. Aquí yo estoy aplicando un tipo de referencia. Vean, acá. Acá, vean. Acá y acá. Esto viene a ser el tipo de referencia mixta. Ojo, tenemos tres tipos de referencia. La absoluta, la relativa y la mixta. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Todos conocemos este símbolo, ¿no es cierto? Símbolo del dólar. Este símbolo del dólar, cuando lo aplicamos en las celdas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si yo lo aplico aquí y aquí, ¿qué me permitiría esto? A ver, ¿qué creen que me permita eso? A ver. En este caso, este símbolo, ¿sí? Permite, ojo, permite eh, inmovilizar ese valor de celda, o sea, esa celda. Es decir, si yo, por ejemplo, vean, acá tengo sin 2 y hago el tipo de referencia igual 2, ¿no? Vean, este es el tipo de referencia, ojo, vean, y presiono o establezco el símbolo del dólar tanto en la fila y en la columna, vean lo que pasa. Si yo lo arrastro, a todos me va a mostrar 2, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Vean, si yo establezco este símbolo antes de la columna, ¿sí? Vean, estos dos. Si yo lo establezco de esta manera, ¿esto qué significa? Lo que estoy haciendo allí es de que esa columna, ¿sí? Esa columna se quede inmovilizada, ¿ya? Yo puedo, ojo, les vuelvo a indicar que si yo lo aplico antes de, en ese caso, de la columna, porque este es el nombre de la columna, ojo, nombre de la columna, ¿sí? Si yo lo establezco al lado izquierdo de la columna, esto me permite que la columna no se mueva, ¿sí? Inmovilice esa columna. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo lo establezco después del nombre de la fila, que en ese caso viene a ser un número? Un número. ¿Qué implica esto? Que esta fila, ¿sí? Que esta fila no se mueva. Se pueden mover todas las columnas, desde la A hasta la J, KL, hasta la última columna, pero menos la fila. La fila se va a quedar ahí. Por más de que yo lo suba, lo baje, no sé, la fila se va a quedar ahí, es decir, el 11. Esto lo puedo establecer, ¿sí? Con este símbolo, el símbolo del dólar. ¿Eso qué implica? Que si yo lo establezco de esta manera, es decir, tanto para la columna como para la fila, ¿sí? Esto implica de que la celda no se mueve, es decir, la columna, ¿no? Que tiene el H y y la fila que tiene el número 11, ¿no? En este caso este de aquí, simplemente no se mueva. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo tanto para la columna y para la fila, ¿ya? Tanto para la columna como para la fila, ¿sí? ¿Se entendió esta? Esta es la referencia, esta de aquí es la referencia absoluta. ¿Cuál es la referencia mixta? La que aplicamos de esta manera. Esta de acá, así. Esta viene a ser la referencia mixta. ¿Por qué?
perdón, esta viene a ser la referencia relativa. ¿Por qué? Porque vean, cuando yo lo jalo, por ejemplo, hacia abajo, conforme voy jalando va a hacer referencia a la celda en la cual he iniciado anteriormente. Si he iniciado en H11, la que va a seguir va a ser H12, H13, 14, 15, 16 y así sucesivamente. Entonces va a bajar conforme yo jale a las demás celdas. ¿Sí? Esa viene a ser la referencia relativa, porque va a ir en relación a la celda continua, ¿no? Ahí está, a la celda que está aquí. Si acá le pongo 3, 4, 5, 6 y así, ven. Nos va a cambiar el rango de datos a la cual he aplicado la referencia relativa. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Listo. Entonces, esos son los tres tipos de referencias. Entonces, en este caso, aquí, lo que estoy aplicando es la referencia mixta. En este caso, ¿qué estoy indicando acá? Que la columna quede estática, que no se mueva la columna. Pero, ¿qué sí va a cambiar? ¿Qué va a cambiar aquí? ¿Qué cambia ahí? La fila. Va a cambiar la fila. ¿Sí? En caso de facultad, ¿qué es lo que va a quedar estático? ¿Qué es lo que queda estático? La columna. A ver, ¿seguro? A ver. ¿En dónde está posicionado el símbolo del dólar? ¿A la izquierda de la letra que me representa la columna o a la izquierda del número que representa la fila? Del número, Del número, ¿no es cierto? A la izquierda del número. ¿Eso qué significa? ¿qué está fijando la columna? O sea, la columna, a ver, Fila, fila. la fila, ojo, la fila, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, eso por favor, tener en cuenta para este tipo eh, de datos, ¿sí? Muy bien. Listo, entonces simplemente lo que hacemos aquí, ¿no? Es, vean, voy a borrar todo esto, vean. ¿Y qué hago? Como ya tengo la referencia en esta celda, ¿qué hago? Simplemente lo arrastro hacia abajo, lo arrastro hacia la derecha y vean, G, no se mueve la columna G. Pero ¿cuál sí se mueve? La fila, ¿no? 5. ¿Sí? Lo propio aquí, en facultad. ¿Qué es lo que se mueve? La columna. De lo que estaba en H, va a I, a J, a K, a L, M. Pero ¿cuál no se mueve? La fila. ¿Sí? La fila. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Nos lo podemos aplicar de esta manera, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces ahora, utilizando esta tablita, pero antes, acá por ejemplo, si se dan cuenta, nosotros ya sabemos la cantidad. Por ejemplo, yo sé que hay 15 personas de Arequipa que han estudiado administración. En Lima, por ejemplo, son 0, ¿no? No hay ninguno. En Cusco, por ejemplo, son 7 de administración, 6 de diseño, ¿no? Que forman los 15.
por ejemplo, en Tacna, ¿no? De Tacna hay 9 que son de ingeniería y 7 que son de administración. Pero vean, ¿cómo, por ejemplo, nosotros podríamos saber quiénes son estas 7 personas, por ejemplo, que han estudiado administración en la ciudad del Cusco? A ver, ¿cómo podríamos saber eso? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿cómo podríamos saber eso? A ver, ¿quiénes son estas 7 personas, por ejemplo? ¿Podríamos aplicar filtros? A ver, ¿podríamos o no podríamos? A ver, a ver, Gladys, Daneri. No, no se podría aplicar filtro, profesor. Ya, segura. A ver, vamos a ver. En realidad aquí, primero, directamente de esta tablita, efectivamente no podríamos aplicar ningún tipo de filtro. Tendríamos que ir a nuestra base de datos y aplicar filtro por filtro. Pero recordemos, los filtros que nosotros vayamos a aplicar aquí, ¿sí? Solamente se va a mostrar directamente en nuestra base principal, en nuestra base de datos principal. Pero si yo quiero mostrar estos datos en una tabla adicional, ¿no? En una tabla aparte, en una nueva tabla, allí, por ejemplo, ya no estaríamos hablando pues de filtros. ¿No? Algunos dirán, no, filtro, lo copio y lo pego, no. Sino que ya estaríamos estableciendo, sí, ya estaríamos estableciendo lo que vienen a ser las tablas dinámicas. ¿Sí? Las tablas dinámicas. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo establecemos las tablas dinámicas? Lo primero que vamos a hacer es establecer un formato de tabla a toda nuestra base de datos. ¿Sí? A toda nuestra base de datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a seleccionar toda nuestra tabla, todita, toda nuestra tabla. Desde el nombre del campo, ¿no? Desde los nombres de campo, hasta el último valor, hasta el último registro. ¿Sí? Hasta el último registro. ¿Sí? Lo seleccionamos, ¿ya? Lo seleccionamos, ¿ya? Y luego nos vamos a dirigir a la ventana de datos. No, perdón. Insertar. ¿Ya? Insertar. ¿Ya? Insertar. ¿Ya? Vean, tenemos dos formas para establecer los formatos de tablas. ¿Para qué nos va a ayudar este formato de tablas? Es básicamente muy parecido a lo que hemos aplicado en los administradores de nombres. Ojo, recordemos, nosotros podemos trabajar de 2 a más tablas en un mismo documento. Y todas estas tablas, ojo, pueden tener un nombre. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Solamente tenemos una tabla principal, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos ir aquí a tablas desde la pestaña insertar, como les indicaba,
O también podemos ir a la pestaña de inicio y establecer un formato de tabla, ¿no? Acá ya nos muestra con diseños, ¿no? En el otro no, ¿ya? En este de insertar no. Pero al final, cualquiera de las dos opciones nos va a mostrar la siguiente ventana. Vean, le voy a dar clic aquí y nos va a mostrar esta ventanita. Esta de aquí dice crear tabla. ¿Sí? Crear tabla. Les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que me permite crear, qué es lo que me permite este formato de tabla? Para empezar, todos posiblemente vayamos a trabajar diferentes tipos de tablas en un mismo documento. Con el formato de tabla, primero que nada, me permite establecer un nombre a estas tablas. ¿Ya? Un nombre a estas tablas. Estos nombres me va a permitir poder primero reconocer a cada una de las tablas y que al momento de que, por ejemplo, yo quiera hacer un cruce de información, quiero unificar una tabla con otra, ¿sí? Con el formato de tabla, es decir, con estos nombres, va a ser mucho más rápido y más sencillo poder realizar este proceso. Que en este caso, por ejemplo, estamos hablando de las tablas dinámicas, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a poder hacer un cruce de información de 2 o 3 diferentes tablas y unirlo de acuerdo a los criterios en una sola tabla. ¿Sí? En una sola tabla. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Acá, por ejemplo, tenemos el rango de datos. ¿Sí? Tenemos el rango de datos, ¿no? Que previamente nosotros hemos seleccionado. Ahora, no era necesario, por ejemplo, seleccionarlo al inicio, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá nosotros verificamos que el rango de datos esté correcto. ¿Sí? Si en caso, por ejemplo, no sé, veo que no está correcto, que falta algún dato, lo rectifico con este aquí. ¿Sí? Le doy clic acá y me permite volver a hacer la selección. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Siempre es importante establecer esto. Ahora, ojo, como les decía, también debemos incluir los nombres de campo. ¿Por qué? Porque vean, acá dice, ¿no? La tabla tiene encabezados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hemos seleccionado los datos y, perdón, no hemos seleccionado los nombres de campo? ¿Sí? No hemos seleccionado los nombres de campo y encima establecemos esta opción, es decir, lo activamos. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice acá, la tabla tiene encabezados. Los encabezados siempre van a ser, o siempre va a ser la primera fila. Entonces, este primer rango de datos, este primer registro, lo va a considerar como los encabezados. Entonces, ahí nosotros ya estaríamos entrando o estaríamos cometiendo un error en nuestros datos, en nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, previamente les vuelvo a repetir, seleccionamos, ¿sí? Seleccionamos toda la tabla, incluyendo los nombres de campo. Y activamos esta opción. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no tengo estos nombres de campo? ¿Qué pasa si no tengo los nombres de campo y encima, o mejor aún, desactivo esta opción? ¿Qué va a pasar? Les vuelvo a repetir, los nombres de campo me permite hacer el reconocimiento de los datos. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Nos va a decir allá, como no tienes los encabezados o los nombres de campo, yo lo voy a denominar. Yo me voy a dar ese trabajo, ¿no? De poner a cada rango de datos un nombre. ¿Ya? Entonces, lo va a generar de manera automática. Ya lo va a generar de manera automática. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? Sí podemos, pero de preferencia hay que evitar hacer eso. ¿Sí? Porque después nosotros mismos vamos a tener que cambiar estos nombres. Porque más, no, Excel no va a decir, no, ah, ya, este es el nombre, no le va a poner nombre.
ese es apellido, no. Sino simplemente le va a poner un nombre en general, le va a poner columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5, el número de columnas que tengamos y de rangos que hayamos seleccionado. ¿Ya? Entonces, previamente, ojo, siempre es importante establecer los nombres de campo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, como ya tenemos los nombres de campo, simplemente le ponemos la tabla tiene encabezados. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Y listo. Vean, vean. Ya se ha generado, ¿sí? Ya se ha generado los nombres de campo. Ahí está. Oh, perdón, se ha generado nuestra tabla. Y si se dan cuenta, aquí nos está apareciendo esta pestaña que dice diseño de tabla. Aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, opciones como quitar duplicados, podemos insertar segmentación de datos. ¿Qué me permite esta segmentación de datos? Básicamente es lo mismo que hemos visto en filtros. Es lo mismo. Es decir, en otras palabras, esta opción de insertar segmentación de datos me permite filtrar los datos, ¿no? Lo mismo que hemos visto acá. ¿Sí? Acá vamos a establecer, y eso es muy importante, así como lo hemos hecho anteriormente para los encabezados, para los nombres de administración o el administrador de nombres, nosotros aquí también le vamos a poner un nombre. Pero este nombre, ojo, este nombre, ¿sí? Este nombre va a ir, ¿sí? Va a ir para toda la tabla. ¿Sí? Para toda la tabla. ¿Ya? Entonces le ponemos el nombrecito ahí. Borramos esto y escribimos base datos. Es más, ojo, acá, ojo, no nos va a permitir los espacios. Entonces, si queremos, por ejemplo, establecer una distancia entre un texto y otro, lo establecemos con un guión abajo. Le ponemos base datos. ¿Sí? Y listo. Este es el nombre que va a representar a toda la tabla. ¿Ya? A toda la tabla. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, una vez ya establecido esto, ahora vamos a aplicar lo que viene a ser la tabla dinámica. ¿Cómo hacemos eso? Como ya hemos establecido el formato de tabla, volvemos a ir a la pestaña de inicio, perdón, insertar, ya, insertar, y aquí tenemos la tabla dinámica. Ojo, también tenemos las tablas dinámicas recomendadas, pero vamos a hacerlo desde cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a poder establecer qué y cuáles son los datos que queremos mostrar en estas tablas, ¿ya? Entonces le damos clic aquí, tabla dinámica, y acá dice, ¿no? De una tabla o rango, dice. Ojo, de una tabla o rango. Entonces aquí simplemente le damos un clic, ¿no? Seleccionamos el primero. Ahora, ojo, es importante estar posicionado siempre en una de las tablas de la cual nosotros vamos a adquirir estos datos, ¿no? En este caso, pues viene a ser de esta tabla dinámica, ¿no? De esta tabla principal. Entonces, simplemente le damos clic aquí, tabla dinámica, de una tabla o rango, y acá ya me aparece el nombre. Ahora, como les vuelvo a repetir, nosotros vamos a poder trabajar con más de una tabla. Cada tabla va a tener su nombre. Entonces, si voy a trabajar con otra tabla, igual, ¿no? Lo establezco aquí, ¿no? Lo establezco aquí, lo escribo, ¿no? Pero en este caso, como es nuestra tabla principal, ¿no? Vean, escribo el nombre, le doy a aceptar y listo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vean, al momento de establecer esta tabla dinámica, vean, me está mostrando lo siguiente. Primero, esta área de aquí. En esta área, sí, en esta área es donde se va a mostrar los resultados, ¿sí? De la tabla dinámica. En esta área. Lógicamente eso pues se va a ir ampliando conforme nosotros vayamos a insertar los datos. Ahora, ¿qué más tenemos? Nos muestra
este panel de aquí, que viene a ser campos de la tabla. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a encontrar dos espacios, ¿sí? El primero, vean, este de aquí, viene a ser el área, no la parte superior, viene a ser el área donde nosotros vamos a encontrar todos los nombres de campo. Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, de acuerdo a la tabla que nosotros hayamos seleccionado. Ojo. Vean, entonces tenemos ID de empleado, apellido, nombre, ciudad, facultad, cargo y así. Ahí vamos a encontrar todos los nombres de campo para poder hacer la selección. Y en la parte inferior tenemos los campos en los cuales nosotros vamos a determinar los resultados, pero en base a los criterios o a lo que nosotros, ¿sí? Vayamos a requerirlo. Es decir, según los criterios que nosotros vayamos a optar, vamos a poder acá, vean, vamos a poder aquí insertar los campos. Lógicamente, les vuelvo a repetir, una tabla dinámica no es pues para que me muestre lo mismo que tengo en la base de datos principal, sino para que ya me filtre o me muestre datos más específicos. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos los campos de filtros, columnas, valores y filas. Ya sabemos que es un filtro, ¿no? Me permite filtrar los datos, ¿cierto? Entonces, para este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar esta misma tablita, ¿ya? Pero esta vez, ojo, esto lo hemos hecho con la función contar si conjuntos. Ahora lo vamos a hacer con tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, ¿con qué datos hemos trabajado? Con ciudad y facultad. Ahora, es más, por ejemplo, vean, si yo desplazo mi barra, ¿no? La barra de desplazamiento que tengo aquí a la derecha, acá me muestra la opción de más tablas. Vean, nos dice, ¿no? ¿Quiere crear una nueva tabla? No le puedo poner sí, no, dependiendo, ¿no? Esto es, como les vuelvo a repetir, para el cruce de información, ¿no? Es decir, podemos trabajar más de una tabla. ¿Ya? Muy bien. Y acá una observación, vean. Si yo me salgo de este cuadro, vean, si yo le doy clic aquí, automáticamente se oculta la ventana de tabla dinámica. Si vuelvo a dar clic dentro de esta área, me vuelve a mostrar el panel de la tabla dinámica. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Entonces vamos a elaborar nuestra tablita que hemos hecho en la función contar si conjuntos. Entonces, ¿qué datos hemos seleccionado allí? Hemos seleccionado el de ciudad y facultad. El de ciudad se encuentra en las columnas o en las filas. A ver. El de ciudad, ¿dónde se encuentra? Oh, perdón, está bien. El de ciudad, ¿dónde se encuentra? ¿En las filas o en las columnas? ¿Dónde lo hemos colocado? Columnas, ingeniero. En las filas. Ahí está, ahí está. Ay, Cusco, Arequipa, Lima, Loreto y Tacna. Filas. ¿Ya? Y el de facultad en columnas. Ahí está. Y vean, prácticamente ya tenemos la misma tablita. ¿Sí? Ya tenemos la misma tabla. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está faltando acá? ¿Qué es lo que me está faltando ahí? ¿Qué me está faltando? Los resultados, pues la suma, ¿no? Ahí está, la suma. ¿Qué hago? ¿Dónde está? Vean, para que me muestre la suma,
¿no? Para que me muestre el resultado, acá nosotros tenemos este campo de valores. ¿Qué es lo que hago? Simplemente puedo seleccionar cualquiera de estos dos campos. En este caso, cualquiera de los dos. De preferencia, puede ser el de filas, ¿sí? Pero es más, o sea, vean ustedes, si yo posiciono los dos, vean, se repiten los datos, es decir, se repite el resultado. Entonces, con poner uno de ellos es más que suficiente. Vean, y ya lo está sumando. Ahí está. Ya lo está sumando. Es más, acá por ejemplo me muestra un total, tanto por filas y columnas. ¿Ya? A ver, pregunta, ¿estos datos estarán conforme de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho en el ejercicio? A ver. A ver. ¿Estará conforme o no? Sí, Claro que sí. Ahora vean. Sí, sí. Claro que sí. Ahora vean lo que les decía. Quiero, por ejemplo, saber quiénes son estas 5, a ver, por ejemplo, ya, los 7. ¿Quiénes son estas 7 personas, estos 7 registros que están de la ciudad del Cusco y han estudiado en la Facultad de Administración? ¿Qué hago? Bien, selecciono el dato, ¿no? El resultado, ¿no? Este valor, ¿sí? Vean, lo selecciono y simplemente le doy 2 veces clic. 1, 2 y listo. Y me aparece en una nueva tabla. Ahí está. Y esta viene a ser incluso mi tabla 2. Por ejemplo, aquí le puedo poner Cusco. Cusco. Cusco Administración, por ejemplo. Ya, ahí está. Listo. Y ya tengo mi segunda tabla. ¿Sí? Ahí está. Y es más, acá, por ejemplo, yo puedo seguir asignando por niveles, filas y columnas. Por ejemplo, selecciono cargo y lo voy a llevar a filas. Y vean, me parece más, eh, ay, se me fue la palabra, más preciso la información. Por ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué puedo yo determinar de esta tabla? Primero, me está mostrando, lógicamente, por facultad y ciudad. Pero vean, aparte de eso, yo puedo determinar que, por ejemplo, según el cargo, ¿no? Vean, 3 personas son de Arequipa y tienen o han estudiado en la Facultad de Administración. De Arequipa, vean, de Arequipa son 3 docentes que han estudiado Administración. O sea, de Arequipa. O sea, de estos 15, 9 tienen el cargo de docente y han estudiado en la Facultad de Administración. Entonces la información me muestra más precisa. Entonces yo puedo, ojo, seguir incluyendo más datos, ¿no? Según el criterio que yo vea por conveniente. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya esto ya viene a ser una nueva tabla. ¿Sí? Listo, chicos. A ver,